Ser podcast. Javier Ruiz Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bayo, ¿qué tal? Esta es la banda sonora de Los Soprano, ¿no? Sí, esto es Walk This Morning, una canción inconfundible, la banda sonora de esta serie Los Soprano, una serie sobre la mafia que se construye alrededor del negocio ilegal de la basura. El de Tony Soprano, que se dedicaba a recoger y amenazar, extorsionar a todo el mundo en Nueva Jersey. Esta serie hablaba precisamente sobre eso, sobre ese tráfico ilegal de residuos, que no es un estereotipo italoamericano únicamente, también se extiende aquí a Europa. Me imagino que habrá grandes organizaciones que se dediquen a ese negocio. Sí, todas las policías del mundo dicen que es ya uno de los negocios, comillas, más rentables del mundo para los delincuentes, solo por detrás del tráfico de drogas, las armas y el tráfico de personas. Se estima que mueve 400.000 millones, no he dicho mal la cantidad, 400.000 millones de euros al año. Aquí en Europa está liderado sobre todo por esto que se conoce como la camorra napolitana, aunque luego tiene muchísimas ramificaciones, y también por este otro concepto, la macromafia, que tiene que ver con mafias que vienen del norte de África, que están asentadas sobre todo en Bélgica, en Francia, en distintos países. Mucho dinero, muchas mafias. Me pregunto qué pinta España en todo esto. Bueno, pues España se ha convertido en un destino prioritario para la basura ilegal de dos países en concreto, Italia y Francia. No lo puede decir más alto ni más claro el Seprona de la Guardia Civil. España se ha convertido en un destino para estas redes criminales y esto es algo sobre todo achacado o relacionado con la diferencia de costes que hay en cuanto a eliminación de residuos. El que habla es Héctor Santet, del Grupo de Investigación Medioambiental del Seprona. Explica que cada vez se está detectando más basura ilegal y más redes, sobre todo estas italianas y francesas que te decía, que traen la basura aquí. Se estima que en Europa se mueven al año más de 70 millones de toneladas de residuos en traslados que se llaman ilícitos o ilegales. Y una gran parte, nos dice el Seprona, viene a España. Greenpeace y su responsable de residuos, Julio Barea, dan una posible causa. En los últimos años hemos podido ver cómo a España están llegando todo tipo de residuos, especialmente residuos más conflictivos como pues los tóxicos y peligrosos de otros países, de terceros países. Porque como bien sabemos, el control de los residuos no es una cuestión prioritaria dentro de las operaciones, de aduanas y demás. Esto a pesar del trabajo del Seprona. Barea dice que no es una prioridad en frontera. Las drogas, por ejemplo, sí son una prioridad en las fronteras. La basura está claro que no. ¿Y por qué han elegido estas mafias España en concreto de todos los países de Europa? Pues dice el Seprona que es simplemente por una cuestión de proximidad. Seguramente las mafias francesas e italianas están sacando basura también hacia otros países, pero a España viene literalmente porque está cerca, nos dice el Seprona. Claro. Reduciendo mucho el problema, se trata de cruzar los Pirineos, colocar la basura y poco más. Pero es que además, Bayo, es que es muy barato. Si te fijas, lo ha apuntado antes Sánchez. Cuando dices barato, ¿a qué te refieres? Mira, que las tasas de eliminación de residuos son mucho más bajas aquí que en las de otros países. Para que te hagas una idea, 40 o 50 euros por tonelada frente a los 400 euros que se pagan en Italia o en Francia. Hasta 8 veces más barato tratarla aquí que allí en algunos casos. Son datos también de la Guardia Civil. Nos ha explicado Sánchez que todo cambió a finales de la década del año 2010, cuando China y otros países del sudeste asiático que tienen alrededor dejaron de recibir legalmente nuestros excedentes de basuras. Primero empezaron a mandarse de manera ilegal, una vez que China había restringido las importaciones. Países alrededor de China, como Malasia, Vietnam, se vieron inundados de residuos, todos estos residuos que previamente iban a China. Por tanto, estos países también introducen restricciones y es entonces cuando comienza el fenómeno del tráfico ilegal propiamente dicho. ¿Por qué? Porque ya los residuos no se exportan legalmente, como si se hacía antes, primero a China, luego al sudeste asiático, sino que ahora ya se hace ilegalmente. ¿Pero por qué es tan fácil circular con toneladas de basura por Europa? Pues sin darle muchas más pistas a los futuros delincuentes, Héctor Santet nos explica, por ejemplo, cómo se falsifican unos papeles. Si yo en la documentación he puesto que se trata de un residuo plástico y que va a ser reciclado antes de ir a vertedero, necesito en España necesariamente una planta de tratamiento que efectivamente diga que lo que recibe es un residuo plástico y que antes de ir a vertedero lo ha tratado. Lo que ocurre en la realidad, esta planta de tratamiento en España firmará o elaborará la documentación correspondiente para decir que ha reciclado ese residuo y que se trataba de un plástico y que ya luego lo ha mandado a vertedero.
Lo que ocurrirá realmente es que el residuo saldrá de Francia y entrará directamente en un vertedero. Por tanto, se requiere de la connivencia de plantas de tratamiento en España. Contra todo esto, para ponérselo difícil, ellos, el Seprona, en los últimos años han llevado a cabo varias operaciones, han salido en los medios, las hemos contado aquí, por ejemplo, Operación Poubelle, por ejemplo, basura en francés, acabaron con una red que traía basura de Francia, por ejemplo, a algunos sitios en Aragón. Contra mafias italianas también han llevado a cabo varias operaciones, pero desde Greenpeace, Julio Barea cree que se destapan muy pocas de estas operaciones ilegales. Evidentemente el sector lógicamente va a decir que el tema de la basura ilegal es pequeño en porcentaje, es pequeño entre comillas, porque hemos visto que la última operación del Seprona ha puesto a la luz que más de 40.000 toneladas han llegado en muy poco tiempo, con lo cual, bueno, pues es pequeño lo que se pueda determinar, pero seguramente, como decimos, es la punta del iceberg y habrá mucho más. Y todo esto tiene consecuencias medioambientales, por ejemplo, que tenemos en nuestros vertederos residuos que dicen ser una cosa, pero que en realidad son otra. Que en muchos casos esos residuos, que por ejemplo salen de Italia, de Francia o otros países de la Unión Europea, con unas características, casi siempre, como decimos, suelen ser elementos tóxicos y peligrosos que son muy caros y costosos y difíciles de tratar en los países de origen, bueno, pues aquí llegan con otro código, se transforma ese código y se transforman en residuos mucho más, entre comillas, inertes, ¿no? Y por el arte de Birle-Birloque, en el transporte se han descontaminado, lo cual no es cierto, como bien sabemos. Desde las organizaciones ecologistas han denunciado, por ejemplo, cenizas de incineradora, residuos de hospital. Esos llamados tóxicos peligrosos son, desgraciadamente, muy variados. Y si el vertedero o el centro de reciclaje no está preparado para esos residuos... Y bueno, pues si estamos almacenando residuos muy tóxicos y peligrosos en instalaciones que no están preparadas para ello o no tienen las características necesarias para ser controlados, el riesgo tanto sanitario y de salubridad para las personas que ahí trabajan y la gente que está en el entorno como para el medio ambiente son evidentes. Alicia García Franco es directora general de la Federación Española de Empresas de Recuperación y Reciclaje. Señora Franco, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Muchas gracias por llamarme y encantada de estar con vosotros. Desde la patronal del reciclaje, ¿tienen ustedes conocimiento de esas empresas que recogen basura ilícita, decía Javier, ilegal, de países vecinos como Francia o Italia? Sí, hemos tenido conocimiento de esas operaciones, pero principalmente a partir de las notas de prensa que ha emitido el propio Seprona. Para nosotros es cierto que son hechos puntuales, como decía nuestro compañero Julio Barea, decimos que es pequeño. Bueno, pues para nosotros sí es pequeño en relación con lo que es el sector de reciclaje. Es cierto que no está bien hecho, pero para el sector es anecdótico en nivel de empresas. Todas las importaciones que nosotros hacemos están todas documentadas. Tenemos el envío a la comunidad autónoma de toda la recepción o al Ministerio de Transición Ecológica. Lo mismo para las exportaciones. Tenemos un archivo cronológico que todo lo que entra en nuestra instalación entra y tenemos que registrarlo y comunicarlo a las comunidades autónomas. O sea, somos un sector, gracias a Dios, muy regulado y muy controlado. Por eso, al final, todas estas operaciones pues las acaban descubriendo. Pero, ¿qué tipo de controles internos llevan a cabo desde la Federación Española de Empresas de Recuperación y Reciclaje para garantizar que los materiales que se declaran en los documentos oficiales importados de otros países son los que efectivamente acaban en el vertedero y no se produce una contaminación? Es decir, ¿cómo se evita el delito? ¿Qué controles internos ponen ustedes? Nosotros tenemos unos controles que nos establece la legislación. Nosotros como patronal no podemos hacer ningún control. Nosotros solo nos limitamos a informar, formar y resolver las dudas de los socios. Porque los socios al final tienen dudas. Estamos continuamente modificando la legislación. Por ejemplo, el pasado mes de mayo se publicó el nuevo reglamento de traslados, el nuevo reglamento 2004-1157, y entonces ayudamos a nuestros socios a poder aplicar correctamente esa nueva legislación. Porque tenemos que entender que un traslado se considera ilegal si yo me equivoco en un código en una casilla o si yo me equivoco en una casilla al poner los datos. Y estamos hablando de 50 casillas en el documento. Entonces, si yo me equivoco en esa casilla, se considera un traslado ilegal. Entonces, nosotros siempre estamos haciendo formación, jornadas, explicándole a los socios cómo deben cumplimentar correctamente toda la documentación para que ese traslado sea correcto. Y nosotros, todo lo que entra en nuestra instalación se verifica. Si no, tengo que tener acciones o bien devolver ese traslado
o bien modificar esa documentación y comunicar que eso no es lo que está viniendo y tratarlo adecuadamente. Pero ¿y cómo se verifica? ¿Con análisis químicos, con análisis visuales? O sea, cuando usted dice que las empresas verifican el contenido de esos containers, ¿cómo se verifican 40.000 toneladas? Porque yo las descargo en mi instalación. Si yo importo 5 contenedores, porque esas 40.000 toneladas estamos hablando que se han importado durante 5 años. Uh-huh. Esos contenedores yo los basculo en mi instalación y que tienen que coincidir porque además yo trabajo con una calidad. Si yo luego le tengo que vender a la fundición una calidad E140, tengo que tener esa calidad. Si yo he importado esa calidad, tiene que ser. Si no, tengo que tratarlo adecuadamente para que sea esa calidad. Estamos hablando de que importamos chatarra férrica que es acero, es aluminio, es cobre. Todo eso tiene una pureza que yo luego vendo a fundiciones de un 99%. O sea, yo no estoy importando esa basura mezclada. Esa basura mezclada que ha sufrido esa importación ilegal, esa es porque va a vertederos, no a una gestión de un tratamiento de residuos. Lo que, como ha dicho el teniente Héctor Sánchez, lo que había era una connivencia de una empresa que realmente no, o sea, era recicladora y estaba falsificando esa documentación. Alicia, sobre el documento, sobre ese documento que se falsifica, una sensación que nos ha dado cuando hemos hablado con el Seprona, con distintas personas del sector, es que da la sensación que es muy fácil. Usted hablaba ahora de que solamente con fallar en un número, en realidad esa documentación ya está mal. Pero es que si pensamos en que volitivamente, o sea, porque una persona quiere, cambia ese número y entonces traslada desde Italia o desde Francia unos residuos que no son, solamente es cambiarlo en un papel y ya está. Parece demasiado fácil hacer una falsificación o hacer un cambio en un documento legal, ¿no? Hombre, no es un cambio. Nosotros, España está adherida a un programa de puertos y en puerto se están controlando los residuos, mucho más que se está controlando lo que es mercancía. O sea, se controla una exportación de móviles de segunda mano y no se controla una exportación de móviles nuevos que entran, ¿no? Cuando al fin es el mismo bien. Pero sí que se controlan muchísimo los residuos y por eso les han pillado. O sea que no es fácil falsificar el documento. Es fácil falsificar el documento en cuanto uno puede falsificar también un documento en PDF normal, pero es muy fácil también pillarles, por eso les han pillado, porque están haciendo una cosa incorrectamente y además están yendo a vertedero. Y los traslados a vertedero llevan una notificación previa y tienen un control de los países de origen, destino y países en tránsito. O sea que hay un control por parte de la administración que es bastante extenso. Alicia, me imagino que la desgracia de la Dana en Valencia y en Castilla-La Mancha, pero principalmente en Valencia, con toda la destrucción material que ha provocado, habrá generado también un problema mayúsculo para su sector, porque tienen que lidiar de pronto con muchísimo residuo, mucha basura, que a lo mejor no está bien gestionada, es difícil separar, se ha producido probablemente el vertido de sustancias químicas, sustancias tóxicas al subsuelo. Todo eso, ¿cómo se logra gestionar de la forma menos dañina posible? Bueno, eso ha sido, como dices tú, tremendo y de unas dimensiones, o sea, ha sido una desgracia para todos sus habitantes y luego una desgracia para el medio ambiente porque hay residuos que no se van a poder tratar, o sea, se han solidificado con el barro, se han llevado a canteras y ahí se quedan. Llegaremos a volver a desenterrar lo que llaman minería urbana, pero ahí de momento se han quedado. Los coches, efectivamente, llevamos meses y todavía nos quedan muchos meses para poder gestionar todos esos vehículos porque se descontaminan uno a uno. Y han sido, hablaban de 180.000 vehículos o casi 200.000 vehículos. De momento, baja dada por el Consorcio de Compensación de Seguro, están aproximadamente en 89.000 bajas. Todo eso se descontamina unidad a unidad. O sea, es un trabajo ingente que nos va a durar todo el año. O sea, no se va a arreglar en 2 días. Y como dices tú, hay mucho que ya están en canteras, residuos pues de mobiliario, de enseres, que están enterrados en las canteras y bueno, pues ahí se quedarán. Y habrá quien haga negocio con ello, desafortunadamente. Alicia García Franco, directora general de la Federación Española de Empresas de Recuperación y Reciclaje. Un placer haberla tenido hoy en Código de Barras.
Muchas gracias a vosotros. Bueno, Javier, me quedo bastante preocupado, te voy a decir, con toda esta información que nos daba nuestra invitada y con lo que me apuntabas tú sobre la presencia de esas mafias que han logrado infiltrarse en algunos basureros españoles, generando auténticos dramas medioambientales. Sí, de hecho, muchos vertederos, muchos centros de reciclaje están muy atentas las autoridades y también, no solamente la policía, sino también las autoridades municipales, porque incluso siendo legales ya se producen estos vertidos a veces. Imagínate en el caso en el que hay residuos que ni siquiera sabemos, como decía antes Héctor Santet, lo que hay en ese vertedero. Es decir, ha llegado un camión donde supuestamente la basura que llega es basura orgánica y nada más, y resulta que hay productos químicos que vienen de un sitio que ni siquiera sabemos, por ejemplo en Italia, o quién sabe de dónde, de Marruecos o de cualquier otro sitio. Entonces el problema es todavía mayor. Lo explicaba ahora Alicia. A veces hay sitios donde hay cosas que es que ni siquiera sabemos lo que hay allá abajo enterrado. Javier Ruiz Martínez, como siempre, muchísimas gracias. A ti. Soy Fernando Bayo y has escuchado un podcast de Código de Barras. Si te ha gustado y quieres escuchar el resto de nuestros contenidos, lo puedes hacer en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y siempre que quieras nos puedes sintonizar los domingos de 6 a 7 en la cadena SER. Cadena SER. La radio.